Así como estamos, voy a invitarles por favor a que abramos la palabra de nuestro Dios en el primer libro de la Biblia, Génesis, por favor, hermanos. Génesis capítulo 34. Génesis 34, por favor, hermanos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Lo vamos a leer de forma alternada. Yo voy a leer el 1, ustedes el 2 y todos nos unimos en el versículo 7, por favor. Génesis 34, versículo 1 al 7. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Todos y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, la que no se debía de haber hecho. Vamos a orar, por favor, hermanos. Padre celestial, mi Dios, gracias quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que nos da de leer esta porción de su palabra. Ayúdenos, mi Dios, con las enseñanzas, ayúdenos con las advertencias que en su palabra, mi Dios, usted nos deja. Aunque a veces, Padre, son duras, son fuertes, mi Dios, son trágicas, usted las deja con un propósito, Padre. El propósito es que nosotros aprendamos. El propósito es que aprendamos, mi Señor, de esos errores y los apliquemos a nuestra vida. Ayúdenos, por favor, a poner oídos atentos, mi Dios, porque es su palabra. No es la enseñanza de un hombre, no son las creencias de una persona, es su palabra, mi Dios. Es su divina, inspirada, perfecta palabra, mi Dios. Por favor, le ruego también que usted ayude no solamente a cada uno de los que estamos aquí, sino a cada uno de los hermanos, Padre, que pudieran estar escuchando esta transmisión. Por favor, también, Padre, hable a sus corazones, mi Dios, a su vida. Se lo pido y se lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. El título, hermanos, que quiero en este día tocar se titula de esta manera: cuidemos a nuestros jóvenes. Cuidemos, hermanos, a nuestros jóvenes. Y cuando me refiero, hermanos, cuidemos a nuestros jóvenes, me estoy refiriendo, hermanos, tanto a varones como a señoritas. Y aunque, hermanos, ¿verdad?, los ejemplos que vamos a ver, tal pareciera, hermanos, que se enfoca a señoritas, déjeme decirle, hermanos, es todo lo contrario. Los principios, hermanos, que vamos a escuchar y vamos a aprender, deberíamos, hermanos, de sacarlas de las dos partes y preocuparnos no solamente como padres, sino también los jóvenes y las señoritas que están aquí, cuidarse, cuidar su vida, cuidar su ejemplo, cuidar su testimonio. De igual manera, a los jóvenes, cuidarse, cuidar su mente, cuidar sus sentimientos, cuidar su mirada, en qué están poniendo o en quién están poniendo sus ojos. La cuestión o la situación, hermanos, por la cual quisiera, hermanos, tocar ese tema es por lo que estamos viviendo, por lo que está pasando, hermanos, a nuestro alrededor. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando, hermanos? Muchas familias, ¿verdad?, están en casa, muchas familias no salen, muchas familias, ¿verdad, hermanos?, a veces descuidan, ¿verdad?, por una u otra cosa a los hijos, hermanos, en todas las maneras. Y mi propósito, hermanos, en este día es hacer conciencia y meditar en las verdades de la palabra de nuestro Dios, porque no solamente en estos tiempos, hermanos, hablando de esta pandemia, sino también en estos tiempos, hermanos, hablando de esta generación
comunicación y hablando, hermanos, de todo el movimiento que se está viendo a través de la tecnología, a través de la inmoralidad, a través, hermanos, de internet, a través de la televisión, y cómo tristemente ahora a lo malo se le está llamando bueno y a lo bueno se le está llamando malo. Y esto ha provocado, hermanos, que jóvenes, que matrimonios, ha provocado que padres, tristemente, hermanos, bajen sus estándares, bajen sus convicciones, descuiden a sus hijos, descuiden a los jóvenes, no los resguarden, no los protejan, no les enseñen y no les ayuden a tomar el mejor camino. Yo creo sin duda, hermanos, que ya al haber escuchado, hermanos, y leído este ejemplo, y al haber sin duda escuchado esta introducción, muchas cosas, hermanos, muchos errores que se están cometiendo ya deberían estar, hermanos, en nuestras mentes, recalcándonos, diciéndonos, pero a veces, hermanos, nos negamos, a veces decimos, no, esto no es para mí, no, esto es para alguien más, no, esto no creo que a mí nunca me pase, no creo que suceda, ¿verdad?, con mis hijos. Cuidado, hermanos, porque entre más bajemos la guardia, más propensos estaremos, hermanos, a caer en estos errores. El primer ejemplo que quiero que veamos en este día es el ejemplo de Dina. ¿Qué vemos, hermanos, con Dina? Dice la Biblia que Dina era hija de Lea, versículo 1, quien dio a luz, dice, a Jacob. ¿Y qué sucedió, dice la Biblia, con Dina? Al final del versículo 1 dice que Dina, hermanos, salió a ver a las hijas del país. Y dice el versículo 2 que la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella. Y dice la Biblia, hermanos, que la deshonró. Versículo 3 al versículo 7 podemos ver, hermanos, cómo tristemente, ¿verdad?, este error, este mal, hermanos, que este joven, este príncipe cometió al deshonrar, al abusar de Dina. Después, hermanos, quiso cambiarla y después, entre comillas, ¿verdad, hermanos?, quiso hacer el bien, quiso remendar, ¿verdad?, un poquito sus errores, dándose cuenta quizás el papá también, hermanos, de que había cometido un error. Quisieron, hermanos, arreglar ahí un poquito la situación dice, casarse con ella. Y déjenme decirle, hermanos, esto nos enseña, hermanos, muchas cosas. Del lado de los jóvenes debería recalcarles en su mente esto, que siempre, hermanos, todo lo que empieza mal termina mal. Todo lo que empieza mal, hermanos, termina en tragedias, termina en desgracias, termina en problemas, termina en rencillas, termina, hermanos, a veces inclusive hasta en divorcios, en separaciones y, bueno, hermanos, otras tragedias, hermanos, más, no solamente por las consecuencias del pecado, del error, de la falla, sino también, hermanos, por la disciplina del Señor. Cosa, hermanos, que estaremos estudiando en el segundo ejemplo. ¿Qué nos enseña, hermanos, este ejemplo? Número 1, esta historia de Dina, hermanos, nos enseña que como padres deberíamos de cuidar a las señoritas. Papá debería de cuidar a sus hijas. Especialmente, escúcheme esto, especialmente con quién se están juntando y a dónde están yendo, los lugares que están frecuentando. Sus señoritas, hermanos, salen, van con sus amigas, van con el vecino, van con los primos, van con la amiga, ¿verdad?, de la iglesia. Y yo no digo, ¿verdad?, que esté mal. Adelante, las señoritas tienen que convivir, pero debe de ser con reglas, debe de ser con cuidado. El papá y la mamá deben de estar al pendiente de su hija.
¿Dónde está? ¿Con quién está? Los cambios que está produciendo, ¿verdad? Anteriormente ni se bañaba, ni se cambiaba, ¿verdad? Ni se peinaba, pero resulta que empezó a ir a la casa de fulanita de tal, con tal amiga, que dizque hacer la tarea, que dizque hacer el trabajo, y se empezó a arreglar, a peinar, y quién sabe qué tantas cosas. ¿Por qué? Hermanos, porque ahí hay algo malo. El papá, cualquier cambio de actitud, cualquier cambio, hermanos, de pensar, de actuar, debería de estar al pendiente y debería de estar dudando. Algo pasa. ¿Por qué? Porque si no va a terminar en una tragedia. En esta ocasión, hermanos, podemos ver que Siquem, dice la Biblia, hermanos, vio a Dina y dice que la tomó y abusó de ella. Yo le pregunto, ¿dónde estaba papá? Yo le pregunto, ¿dónde estaba mamá? ¿Con qué autoridad, con qué derecho, con qué facilidad Dina agarró y dijo, me voy a ver, ¿verdad? A las señoritas, me voy a ver a las mujeres de allá del pueblo, de la ciudad? Y tristemente, hermanos, porque un papá y una mamá no estuvieron al pendiente de su hija, sucedió esta tragedia. Hermano, escúcheme, allá donde está yendo su hija, donde están yendo nuestras señoritas, quizás es a la casa del primo, de la prima, quizás es con el vecino, allá va a encontrar, hermanos, va a encontrar jóvenes que se van a querer aprovechar de nuestras señoritas, se van a querer aprovechar, escúcheme esto, papá, de su hija. Puede ser el hermano de la amiga de su hija. No tanto que vaya a ver, ¿verdad?, ya al muchacho. Hermanos, por algo se empieza. Pero tristemente hay veces, hermanos, donde los muchachos, sus intenciones que tienen, hermanos, no son buenas. Sus intenciones que tienen, hermanos, tristemente son malas. Y muchachos van a ver la manera, escúcheme esto, hermanos, de aprovecharse de la señorita. Y tristemente, hermanos, a veces jóvenes, a veces inclusive, hermanos, hasta adultos, se aprovechan no solamente de la inocencia, sino a veces de señoritas ingenuas que no saben, no conocen, que se dejan llevar, hermanos, por las palabrerías, por los piropos o por las, no sé, hermanos, a veces el que le habla bolito, le habla al oído, nada más, hermanos, señoritas, y no digo que todas, pero escúcheme esto, hermanos, la mayoría con que le diga qué bonitos ojos tiene, y hermanos, se desplaya. Ay, su corazón salta y ay, se siente la más bonita y empieza a lucir y empieza a seguir, ¿verdad? Y le empieza a seguir la corriente a aquel muchachito. Qué bonita estás, me gustan tus ojos, y ya se siente, ¿verdad, hermanos? Y empieza a mandar fotos y a subir a sus perfiles y empieza a compartir ¿por qué, hermanos? Tristemente por ingenuas, porque no se saben cuidar, no se saben proteger. Y ahí van a encontrar un muchacho queriéndose aprovechar de ellas, engañándoles, mintiéndoles, seduciéndolas, amenazándolas a veces, hermanos. Usted no sabe cómo el diablo en la mente de un joven trabaja, hermanos, tristemente buscando oportunidades para aprovecharse de las señoritas. Yo le retaría, papá, cuide de todas las maneras. No solamente cuide cuando la muchachita salga y vaya a ver, asegúrese con quién va a estar allá. Si allá va a estar, no sé, la mamá y el papá, o se va a quedar allá solita, ¿verdad?, con la amiga. No, hermanos, a veces son ellas mismas las alcahuetas que están empujando, arrimando, que están, hermanos, aventándoselas a sus hermanos. ¿Se imagina eso?
Y ahí está, oye, ¿y tu amiga cómo? Se llama así. Oye, ¿por qué no la invitas? Y ahí empiezan a echar ¿te gusta? Sí, pásame su número sí, y mira, fíjate, soy fulano de tal, oye, estás... Y bueno, empiezan ahí a seducirla, a bajarle la luna, el sol y las estrellas. Y la señorita empieza... ¿Y el papá? ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? ¿Cuáles son los permisos? ¿Cuáles son las prohibiciones? ¿Dónde está el papá y la mamá que deberían de estar cuidando a su hija? Tristemente, hermanos, hay padres también tan ingenuos. Hay padres, no sé cómo decirlo, hermano. No, mi hija no, no, mi hija se sabe. No, mi hija me va a decir. Y a veces padres descuidan a los hijos, los descuidan porque confían en ellos, los descuidan, hermanos, porque están entretenidos en sus propias cosas, hermanos, están entretenidos en sus trabajos, están entretenidos, hermanos, en, no sé, comprar el carro, pagar la hipoteca, no sé, pagar, hermanos, las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito. Y a veces no solamente papá, sino también mamá están trabajando, descuidando a los hijos. Mamá, papá, Dios le ha dado a sus hijos no solamente para guiarlos, enseñarlos e instruirles, sino también para cuidarlos. ¿Cuántos abusos no se han cometido precisamente por esto? Porque la señorita fue a la casa de fulano de tal, resulta que la amiga salió por un ratito, se quedó con el muchacho, se quedó con el tío, se quedó con el papá de la amiga. Y tristemente, hermanos, sucedió una tragedia. Papás, cuidemos a nuestros jóvenes, cuidemos a nuestras señoritas. Revísele el celular, papá. No le dé tanta libertad. Revísele su celular, esté constantemente. ¿Por qué, hermanos? El celular es un arma de dos filos. Usted no le dejaría a su hijo de 5 años, de 3 años un cuchillo. No le daría a su hijo de 10, 15 años una pistola. ¿Por qué? Sí, usted puede decir, es que le sirve, se va a defender. Lo necesita. Con esa misma idea, hermanos, se le está dando la libertad a los hijos de tener un celular y caen en la mentira de lo necesitan, claro, entre comillas, pero también les perjudica. ¿Cuántos no han caído, hermanos, en problemas, en errores, en desgracias, todo por un celular? Todo por un celular. Los varones, en el grupo de varones, ¿verdad? El hermano Ramón mandó un video, hermanos, que sin duda muestra claramente esto. En internet, hermanos, después de la pantalla, usted no sabe quién se encuentra. Puede ser cualquiera, con una foto, con una imagen y con un perfil de un jovencito de la edad de su señorita, de 12, 13 años o 15 años, pero con un señorón atrás de esa pantalla de unos 30, 40 o 50 años seduciendo a su señorita. Usted no sabe quién está detrás de esa pantalla, hermanos. Y le da toda la libertad a su hija, a su hijo, de estar, de chatear, de platicar. Y no solamente, hermanos, hacerlo de esa manera, dejarle el celular a la hija, al hijo, hermanos, en la noche, con internet, cerrada su puerta. Y a veces el papá saliendo de casa, mejor dele una pistola, hermanos, y que se dispare.
De verdad, hermano, de verdad. ¿Por qué? El papá debería de poner principios, el papá debería de poner reglas. No, se recogen los celulares a las 10 de la noche y después de recogérselos, revisar, a ver con quién platicó, con quién chateó. Y se le va a hacer raro que cuando usted esté haciendo eso, solamente tuvo una conversación en todo el día. ¿Con quién? Con una amiguita que platicó hace una semana y es toda la conversación que tienen en su WhatsApp o en su Messenger. Papá, no caigamos en este error. ¿Usted cree que realmente se fue toda su plática? ¿O agarró y ya van a dar las 10? Y empezaron a revisar su celular y a hacer borrón y cuenta nueva. Y ya hasta le mandaron el mensajito al fulanito: después de las 10 no me escribas. Me escribes cuando yo te mande un mensaje. Y sepa usted qué conversaciones están teniendo. De verdad, hermano, cuide a su señorita, cuide a sus hijas. Pero no solamente cuide a sus hijas. Del lado de el hijo de amor, que es Siquem, usted como papá tiene la responsabilidad también. Siquem, de seguro, era un muchachito consentido que podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera, donde quisiera y con quien quisiera. Para Siquem era mejor pedir disculpas que pedir permiso, como muchos jovencitos que desde pequeños, desde niños, se les está educando. Papá debería de estar al pendiente también del varoncito. Mi hijo, a las señoritas, a las niñas, a las mujeres se les respeta. Debes de valorarlas, debes de amarlas. Si tú quieres realmente casarte con alguien, háblele a su jovencito de 12, de 15 años de ese tema, enséñele, edúquele con principios bíblicos. Tienes que esperarte hasta los 18 por lo menos. No debes de andar en conversaciones, no debes de estarle pidiendo a las señoritas esto y aquello, que te manden o te den un beso, se queden de ver por ahí en algún lugar, o las cites aquí en la casa y les digas que van a estar solos. Enséñele que eso está mal, que es algo indebido, que no se debe de hacer, que a los ojos de Dios es un pecado. La ciudad que estaba desprevenida, ¿y qué hicieron, hermanos? Mataron a todo varón. Y no solamente hicieron eso, hermanos, hicieron una saqueadera de riquezas. Déjeme decirle, hermanos, el pecado trae consecuencias graves, consecuencias dañinas. Papá, si usted le permite a su hijo seducir a una muchachita que esté coqueteando con ella y el día de mañana caigan en pecado, cuídese. Cuídese porque usted no sabe cómo es el papá de esa señorita. Cuídese porque usted no sabe cómo es la mamá de esa señorita. Cuídese porque usted no sabe en qué pasos andan sus hermanos de esa señorita. ¿Cuántas muertes, cuántos homicidios no ha habido por esto? Ah, hiciste esto, me la vas a pagar. Ay, hermano, aquí puros cristianos. ¿Está seguro, hermano? A veces, hermanos, son señoritas de otros lados, de otros lugares. Hermanos, cuántas muertes, cuántos inclusive suicidios no ha visto por esto. Cuántas familias divididas no ha habido por esto. Hay familias, hermanos, que llevan años sin hablarse porque un joven se aprovechó de la señorita, de inclusive su misma familia, y ahora viven separados buscando cómo hacerse daño entre ellos.
No se hablan, se ignoran, se desprecian. ¿Todo por qué? Porque papá y mamá no le enseñaron al joven a respetar a una señorita. Enséñele, porque si no, graves consecuencias va a venir. ¿Cuántos no están en la cárcel por esto, hermanos? ¿Cuántos? Cuide no solamente a la señorita, cuide también, hermanos, a sus varoncitos. Cuide a sus varoncitos. Segundo ejemplo es el ejemplo de Tamar. El ejemplo de Tamar, otro ejemplo, hermanos, trágico. Mire lo que dice segundo de Samuel 13, por favor. Segundo de Samuel, capítulo 13. Mire lo que este ejemplo, hermanos, nos enseña. Dice así la palabra de nuestro Dios. Segundo de Samuel, capítulo 13, versículo 1 al 5. Dice: aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró, dice, de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil, note esas palabras, hermanos, hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Amnón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: mire, hermanos, astutamente, ¿qué consejo le dio? Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. ¿Qué cree que hizo? Se hizo el enfermo. Vino David, lo visitó, y este joven le dijo: oye, ¿por qué no mandas a mi hermana que me prepare porque estoy enfermo? Algo de comer. Y otro papá que no cuidó a su señorita, no cuidó a su hija, no pensó en ella, no la resguardó, no la protegió. Mire qué pasó, versículo 11: y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, dice, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego, dice, la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento. El odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Papá no solamente debería de cuidar a su señorita de con quién se está juntando, de los lugares donde está yendo, sino debería de cuidar en sus hijas y en sus hijos, que nunca jamás se encuentren solas. De verdad, nunca deje solo ni a su hijo ni a su hija. Nunca, hermanos, porque puede pasar estas tragedias. A veces, papá, ándale, sí, vete. Papá lo que debería de hacer: a ver, mijo, vete, acompáñala. Y nada más donde sepa que la dejas. Qué triste, hermanos, es ver que a veces inclusive hasta los mismos hermanos van juntos
van caminando. Y déjeme decirle, hermanos, que en ese transcurso, en esa caminata, ¿sabe qué sucede? El hermano agarra y se adelanta y deja a los dos allá atrás. ¿Sabe qué sucede? Llegan a casa, el hermano, la hermana, deja a la señorita en su cuarto y se va a la cocina, se va al otro cuarto, se va a hacer su tarea y los deja aquí a los dos solos. ¿Por qué? Porque papá y mamá están muy ocupados trabajando, haciendo sus compromisos y haciendo pagos y yendo de aquí para allá, y descuidan a sus hijos. No solamente dejan al hijo solo, dejan a la hija sola. Yo sé que muchas mamás tienen que trabajar y dicen, pero ¿cómo le hago? Hermana, aunque se lleve a sus hijos allá a su trabajo, pero que estén con usted. Lléveselos donde ustedes, no importa que se tenga que ir, lléveselos con usted, nunca los deje solos, menos, como ya decíamos, con un celular, menos con internet. ¿Por qué, hermanos? Porque pueden suceder tragedias en su vida. ¿Cuántos jóvenes, cuántas señoritas, hermanos, no hemos escuchado ejemplos y testimonios? No lo quisiera decir, hermanos, pero lo voy a decir. Porque papás se atreven a dejar solos a sus hijos que hagan lo que quieran. En la semana pasada, pues ahorita ya es domingo, un jovencito, hermanos, le envió un mensaje a mi esposa. ¿Se dio cuenta quién era? Le aseguro que no, hermanos. Pero un jovencito que se dice cristiano le estaba pidiendo a mi esposa, pensando que era una señorita, que le mandara fotos. Que se dice cristiano, hermanos. Gracias a Dios no viene a esta iglesia, pero vino. ¿Se imagina eso, hermanos? Pidiéndole fotos a una señorita semidesnuda, y señoritas que se dejan engañar, se dejan seducir, se dejan coquetear, se dejan alabar, se dejan halagar, mandándole a estos jóvenes perversos este tipo de imágenes. Yo pregunto, ¿y dónde está mamá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá y papá tanto del joven? ¿Y dónde está mamá y papá tanto de las señoritas? Que les dejan un celular y les dejan platicar con quien sea y estar en grupos de quién sabe de dónde, de todos los países. Y señoritas siguiéndoles el juego. Señoritas quedándose calladas. Señorita, ¿no te imaginas que lo mismo que te está haciendo a ti, ese o cualquier joven, se lo puede estar haciendo a otras señoritas? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué te quedas callada? Se lo pudiera estar haciendo a tu hermana. ¿Por qué te quedas callada? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no dices nada? Debemos de aprender a cuidar a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, estar al pendiente de ellos, porque no son las únicas tragedias que pueden pasar y que pueden acontecer. Señoritas pensando que es fulanito de tal, mi amigo, el vecino, y me empezó a hablar bien, la citan, se la roban, se la raptan. ¿Y papá dónde está? ¿Mamá dónde está? Porque déjeme decirle, hay en la actualidad más Abnón y más Jonadán astutos, que lo único que están buscando y viendo es cómo engañar a las señoritas. Y
Ahí debería de estar el papá reprendiendo, disciplinando, estando al pendiente, viendo qué está pasando, qué está sucediendo con el hijo, los cambios que está teniendo, sabiendo que va a tener tentaciones, sabiendo que tiene una carne. Joven, tú deberías tú mismo aprender a controlar esos deseos, esos malos pensamientos. ¿Por qué? Porque te van a traer consecuencias. ¿Cómo terminó Amnón? ¿Sabe cómo terminó? Lo mató el hermano de Tamar. Era su medio hermano. Era su medio. Papá, desconfíe de todos. Desconfíe de todos. De todos. Es el primo, desconfíe del primo. Es el tío, desconfíe del tío. Es el vecino que se porta muy amable, desconfíe del vecino amable. De todos desconfíe. ¿Por qué? Porque tristemente va a suceder una tragedia, porque el diablo se mete en la mente, se mete en los ojos, se mete en los malos deseos como la lujuria, como la avaricia, en el corazón, inundando este joven hermano. Inclusive dice la Biblia que hasta se enfermó por esa desmedida obsesión que tenía. Pasar un rato con esta señorita. ¿Cuántos jóvenes no tienen la misma obsesión, queriéndole hacer algo a tal señorita, queriéndola ver, queriéndola seducir, queriendo conseguir un beso, un abrazo, el llamarse su novia o llamarse novio de ella o de él? Y papá debería de estar ahí para estarlas cuidando. Hermanos, deberíamos de estar cuidando a nuestras señoritas. ¿Dónde vas? Te acompaño. ¿Vas a ir sola? No, no te vayas sola. Espérate, vamos a hablar, vamos a hacer esto. Mira, no te quedes sola, acompáñame, ven, vamos. Quien quiera que sea, hermanos. Quien quiera que sea, que tal amiga y el papá irresponsable la deja y ni las cuida. No permita que se quede su hijo solo con ella en su casa. ¿Sí me está entendiendo, hermanos, a qué me refiero? Cuidemos el nunca jamás dejar solos a los hijos, porque tienen una carne que van a buscar tristemente y van a terminar mal. No vamos a ir allá, pero ¿se acuerda de los hijos de Eli? Esto nos enseña, hermanos, que a Dios no le agrada, es un pecado que Dios va a castigar. Dios no solamente, escúcheme, no solamente castigó a estos hijos de Elí matándolos. ¿Sabe a quién más castigó, hermanos? Al papá. ¿Sabe por qué? Porque el papá consintió a estos hijos. El papá sabía, el papá veía lo que sus hijos estaban haciendo con las mujeres del pueblo a la puerta del templo. Papá, usted sabe lo que su hijo está haciendo. Escúcheme. Si usted lo permite, si usted no hace nada, si usted consiente ese pecado, el juicio no solamente va a venir sobre sus hijos, el juicio también va a venir sobre usted como papá por no decir nada, por consentir, por no poner un alto, por no poner reglas, por no regañar, por no reprender, por no sacar la vara, por no castigar. El juicio también va a venir sobre usted como papá. Cuidemos a nuestros jóvenes. Tercer ejemplo, hermanos, que quiero que veamos en este día, es un ejemplo, hermanos, bíblico. Miren lo que dice Deuteronomio 21:18. Un supuesto. Miren lo que dice, hermanos, Deuteronomio 21:18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 21, versículo 28, que tiene que ver, hermanos, mucho con lo que estamos viviendo. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es
glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal, el pecado de en medio de ti. Y todo Israel, dice la Biblia, oirá y temerá. Es cierto que esta ley ya no existe, hermanos. Obviamente en nuestro país usted no puede ir con las autoridades civiles y decirle: oiga, mire, mi hijo no obedece, es un rebelde, no quiere hacer nada en la casa, aparte de glotón, comelón, ocioso, es un flojo, es un perezoso, no quiere trabajar, se la pasa en los vicios, de borracho, haciendo apuestas en el celular, en los videojuegos, no quiere hacer nada. Agárrenlo y métanlo a la cárcel. No puede hacer eso. Pero recuerde que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Por tanto, aunque nuestras autoridades no puedan hacer eso, aunque lo único que le quede al papá es decirle: Señor, mira, tú sabes que yo lo he reprendido, tú sabes que yo lo he exhortado, tú sabes que yo lo he castigado, te lo dejo en tus manos. Es un Dios que odia y detesta este pecado, y es un Dios que no solamente va a derramar su ira sobre ese tipo de hijos, sino que además, hermanos, va a derramar su juicio y su castigo. ¿Por qué, hermanos? Porque para Dios es un pecado. ¿Qué? Hijos rebeldes, hijos desobedientes, hijos que no quieren hacerle caso a mamá y a papá, hijos que su papá les da un consejo y al hijo le entra por un oído y le sale por el otro, hijos que un papá les da instrucciones y el hijo hasta la fecha ni lo ha hecho. El papá le dijo hace una semana, hace un mes, que hiciera esto y aquello en su escuela, quizás en su casa, con su perro que tiene ahí descuidado, y hasta la fecha no lo ha hecho. Es un hijo rebelde, es un hijo contumaz que se la pasa peleándole, gritando a mamá, gritándole a papá, levantándole la mano, insultándole, haciéndole caras. Cuidado, joven, el juicio de Dios va a venir sobre tu vida. Pero no solamente es un joven contumaz y rebelde, es un joven glotón, ocioso. Mamá, ¿ya me tienes la comida? Ay, mamá, otra vez eso. Joven, ¿qué es tu criada? Para que le estés hablando así, para que te estés expresando así de ella. Te pregunto, y aunque te estuviera pagando, ¿le pagas? ¿Le das? Ni siquiera le hablas así en otros lugares. Es tu mamá, es tu papá, le debes respeto. ¿Cuántos jóvenes hoy en este día no se la pasan de ociosos? ¿A qué horas te estás durmiendo, joven? ¿A qué hora te estás durmiendo? Ah, ya sé. Ya le quitaste a tu celular, ¿verdad? Y te metiste ahí, quién sabe, no te voy a decir, pero con tal de que tus papás no te vean, ¿cuál fue la última vez que te metiste a WhatsApp? Porque si ven, se van a dar cuenta que te metiste y estabas chateando y estabas en línea hasta las 2, 3 de la mañana. En Facebook, compartiendo imágenes, compartiendo memes, haciendo comentarios, viendo videos, chateando, haciendo salas a esa hora. Jóvenes perezosos, flojos, se duermen hasta y fuera bueno que se levantaran a las 5 o 6 de la mañana. Pero tristes jóvenes flojos nada más se levantan a comer a las 10, 11, 12 de la mañana exigiendo y pidiendo: papá, cuide a su joven, porque si no la ira y el castigo de Dios va a descender sobre ellos. Ya estuvo bueno, ¿no, papá? Sí, yo sé que ya lleva quizás un mes de cuarentena ahí en casa, pero ya estuvo bueno, ¿no?
Ya dígale al hijo, oye, ya, hay que quitarnos esto, no podemos vivir así, se va a hacer costumbre, el día de mañana no te lo voy a poder quitar, y papá debería de estar ahí, insistiendo, levantando al hijo, quitándole el celular, y mañana te vas a levantar conmigo a las 6, y vamos a leer la Biblia, y vamos a leer la palabra de Dios, y vamos a orar, y vamos a hacer algo aquí en la casa, vamos a barrer, vamos a quitar esas telarañas, vamos a bañar al perro, vamos a lavar el carro, vamos a barrer ahí la calle, vamos a pintar aquí, vamos ahorita, no sé, a la comercial a traer algo allá me dijeron que el hermano tiene pintura, vamos a comprarle, sirve que le ayudamos. Y a ponerse a pintar, a trapear, a barrer, a lavar los trastes, a ayudarle a mamá, a construir si quiere, hermanos, pero ponga a hacer algo a su hijo, que se gane lo que está haciendo, enséñele a trabajar. Ahora los hijos, hermanos, a los 15, 20, 30 años todavía le están pidiendo a papá. Qué feo, hermanos, eso. Cuando usted, papá, a esa edad, ya tenía 2 o 3 trabajos y estaba estudiando, haciendo su carrera, y por eso ahorita es lo que es. Tiene la casa, tiene la carrera y tiene el trabajo que es. Pero su hijo a esa edad, ¿usted cree que mañana honestamente va a tener un trabajo? ¿De quién es la culpa, hermanos? La culpa es de nosotros, que no estamos cuidando a nuestros hijos. Enséñeles a trabajar, enséñeles algo, motívelos, muévalos. Vas a hacer algo. ¿Por qué? Porque aquí en la casa no se puede estar así nada más. ¿Cómo que no vas a pagar agua? ¿Cómo que no vas a pagar luz? Y hasta eso quieres que te regale el internet. ¿Se imagina eso, hermano? Y papá consintiendo al hijo. Hermano, no estamos haciendo bien. Necesitamos cuidar a nuestros hijos. Miren lo que dice, por favor, Proverbios. Vamos a 1 de Timoteo 5, por favor. 1 de Timoteo, capítulo 5. Miren lo que enseña este versículo, hermanos. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. 1 de Timoteo 5, 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor. ¿Qué dice, hermanos? Es peor que un incrédulo. Miren lo que dice, hermanos, el versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Por qué muchos padres, hermanos, hoy están sufriendo y ya no saben qué hacer, y el trabajo, y hay que salir y hay que buscar? Porque tienen hijos de este tamaño que todavía están extendiendo su mano, cuando esos hijos ya deberían de estar viendo por papá y por mamá. Y lo peor de todo es que están ahí en casa. Dice la Biblia, el que no provee para los suyos. ¿Y sabe de quién está hablando ahí, hermanos? No está hablando del papá, está hablando de los hijos, que no ayudan, que no apoyan, que no proveen para el sustento de sus familias. Papá tiene 2, 3, 4 hijos y ninguno ve por ellos. Mamá, y ninguno ve por ellos. Estamos haciendo mal. Y lo malo es que muchos jóvenes no saben ni siquiera trabajar. Ya a tu edad, joven, 15, 20 años, yo te aseguro, tu papá ya tuviera un buen negocio, tu papá ya lo estuvieran contratando por allá. Y tú, te debería de dar vergüenza. De verdad, te debería de dar vergüenza. No te digo que te vayas y te salgas, aprende a hacer algo, aprende un oficio, algo, pero ponte a producir algo. No te estoy diciendo tampoco que agarres y dejes de estudiar, no. Papá y mamá tanto trabajaban como también pagaban sus estudios.
pídele permiso, platica con tu papá. Papá, deje de estar ahí haciendo un lado, enséñele a los hijos, póngalo a hacer algo, no sé, que YouTube sirva para algo productivo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes no han aprendido así? Repostería, electricidad, carpintería, arreglar los carros. Hermanos, ahí está YouTube, ponte a aprender eso. Ayer platicando con un joven, hermano, yo lo estaba animando a este joven y decía, ponte a hacer algo, levántate un negocio, ya tienes esta edad, ya deberías estar haciendo algo. ¿Qué te gusta? No, pues a mí pues métete ahí a YouTube, vas a encontrar el montón y ponte luego tu negocio y agárrate a aquellos flojos que están allá y que te ayuden también y se pongan a trabajar. Pero ponte a hacer algo. ¿Por qué? Porque para Dios es pecado. Para Dios es pecado. Vamos a orar. Padre Celestial, mi Dios, gracias. Quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que usted nos da de estar aquí. Gracias por su palabra, mi Dios. Ayúdenos, mi Dios. Ayúdenos a entender y a comprender los errores, los males en los que se están cayendo, mi Dios. Ayúdenos, por favor, a agarrarnos de sus principios, de su palabra y a ver, mi Señor, a qué cosas usted le llama malo y a qué cosas usted le llama bueno. Y nos daremos cuenta, mi Señor, que estamos totalmente al revés contra usted. A lo que usted le está llamando bueno, nosotros le llamamos malo. Y a lo que nosotros le estamos llamando bueno, usted le está llamando malo, mi Señor. Perdónenos. Perdónenos, por favor, por descuidar a nuestros niños, descuidar a nuestros jóvenes. Padre, por favor, ayúdenos a tomar decisiones, ayúdenos a estar al pendiente de ellos, ayúdenos a enseñarles responsabilidad, enseñarles diligencia, ayúdenos a enseñarles, mi Señor, que tienen que valerse por sí mismos. Hermano o hermana, ¿por qué no vamos delante del Señor y tomamos decisiones? Papá, ¿qué decisiones tiene que tomar mientras el piano toca? ¿Por qué no le decimos, si es cierto, Señor? Necesito cuidar a mi familia, necesito cuidar a mis hijas, a mis hijos, los he descuidado. No tienen rienda, no les he puesto principios, no les he enseñado tu palabra. ¿Por qué no les decimos al Señor, ayúdame por favor a enseñarle tu palabra, ayúdame a mi hijo a enseñarle diligencia, a que sea esforzado, porque si no, en ningún lugar va a caber? Hemos visto principios de la palabra del Señor, hermano, hemos visto ejemplos que Él nos ha dejado, a quien le vamos a responder que sí, hermanos, es al Señor, a su sabiduría. Todos orando, por favor, hermanos. Padre Celestial, mi Señor, gracias quiero darle por esta oportunidad que usted nos ha dado de poder, Padre, mirar, de poder llamarnos la atención, mi Dios, en cuanto a nuestros jóvenes, en cuanto a nuestros niños. Ayúdenos, mi Dios, por favor, a tomar el ejemplo de Dina, de Tamar, pero también a tomar, mi Dios, esta posibilidad que pudiera estar sucediendo, mi Dios, en muchos de nuestros jóvenes rebeldes, desobedientes, perezosos, mi Dios. Por favor, denos a nosotros también sabiduría, ayúdenos a entender, mi Señor, que como estamos, como hijos y como estamos viviendo, estamos mal, mi Dios, delante de usted, no de nadie más, delante de usted, y de usted deberíamos de cuidarnos, Padre. Por favor, gracias le doy por lo que hemos escuchado y todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.